aquellos que están más comprometidos con el desarrollo. O sea, aquí no nos importa el comisariado ejidal, ni el agente municipal, no tenemos nada que ver con la estructura, digamos, política o administrativa intrínseca. Nosotros lo que buscamos son las personas que tienen el compromiso fuerte con el desarrollo comunitario, su propia comunidad. Entonces, ahí en ese sentido, entre estas personas, y en función de pues, su capacidad de liderazgo y su interés en el desarrollo de la comunidad, se escogen las carteras del Cocosol, ¿sí? Y a partir de ahí, ese Cocosol queda constituido como la base del gobierno ciudadano de la comunidad, ¿sí? Bueno, para que quede constituido como Cocosol en sentido estricto hay una metodología. Entonces, se lleva casi un mes hacer un Cocosol. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que se hace es, para todos los participantes en los Cocosoles, un taller de desarrollo humano, un taller de desarrollo, de trabajo cooperativo. Se les capacita de forma amplia, se les ponen a hacer acciones que les permitan pues, tener una perspectiva integrada y, digamos, no egoísta del desarrollo de la comunidad. Y los Cocosoles son una instancia totalmente honorífica. Es decir, no tienen dinero, nadie cobra dinero por pertenecer o por ser de un Cocosol. ¿Sí? Entonces, la primera tarea del Cocosol es hacer un diagnóstico de la comunidad. Y de hecho ahí es donde primero nos damos cuenta del compromiso del Cocosol, porque es una encuesta, tiene como 15 páginas, donde tienen que aterrizar todos los datos referentes a todas las casas, a todos los pobladores de la comunidad, pertenezcan o no pertenezcan al Cocosol, o quieran o no quieran colaborar con Prunais, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se registran desde quiénes tienen tierra, cuánta tierra tienen, qué producen en la tierra, cómo la venden, dónde la venden, cuántos viven en cada casa, cuántos están estudiando, cuántos tienen beca, cuántos tienen apoyos, qué otro tipo de apoyos hay, incluso la canasta básica, qué enfermedades tienen, cada cuánto van al médico. Es decir, una encuesta que multiplica casi por, yo diría que por más de 10 los datos básicos que plantea el INEGI. Para tener en cualquier sitio que tengamos presencia una base de datos firme, consolidada, como no la va a ser la gente que venga del INEGI o un funcionario, que luego a la media hora me ha tocado ver muchas veces gente de INEGI o de programas de gobierno. No sé si se acuerdan cuando daban toda la... Cuando existía Sedesol federal, que había... cada vez que daban un proyecto, pues, sacaban ¿cómo se llama? Una convocatoria de proyectos productivos, había que hacer la encuesta sociocultural. Entonces, la encuesta sociocultural era grandísima. Entonces te preguntaban hasta si tenía el REF y cuánta cosa, ¿sí? Pero me ha tocado encontrarme a mucha gente que eran despachos especializados en rellenar de manera automática la encuesta, que sabían qué parámetros tenían que dar para que de alguna forma se concediese el recurso, hubiera posibilidad de conceder el recurso y se rellenaba sin visitar ninguna casa. O sea, había gente especializada solo en rellenar las encuestas socioculturales. Pero eso a nosotros no nos sirve. Entonces, nosotros al hacer ese tipo de encuesta, la idea es ir repasando continuamente en qué estado sigue estando la comunidad para ver si han habido avances, no ha habido avances o qué modificaciones. La idea es tener hasta un nivel de control prácticamente pues en materia de salud. Quiero decir, si yo tengo las encuestas de qué enfermedades son las más comunes en todo mi ámbito territorial, por ejemplo, a efectos de compra de medicamentos, ¿para qué me enredo de ir a comprar medicinas
a la farmacia. Mejor compro o tengo mi propia farmacia a lo mejor, o mis propios remedios tradicionales para en un momento determinado atender enfermedades que son más comunes. Y como además van a estar en mi comunidad, voy a ver si son efectivos o no son efectivos. No me van a venir a contar, ¿sí? Entonces, eso es un poco el objetivo de tener esta encuesta de amplio espectro. Por el otro lado, ya con esa encuesta en la mano y mediante un diagnóstico participativo, ya se deciden cuáles son las prioridades de la comunidad. Y a partir de esas prioridades de la comunidad, pues ya se intenta gestionar con PRONAES, con gobierno municipal, con gobierno federal, cuáles son los apoyos que podríamos necesitar, ¿sí? Entonces, ya no es que de alguna forma el gobierno municipal, en el ámbito PRONAES, pues decida, él puede decidir por su cuenta que va a ser un camino, una terracería o una carretera donde le dé la gana, porque yo no tengo manera de obligarlo. Pero yo sí puedo decirle que necesito aquí, 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 que me hagas esto, si quieres. Y si no lo hacen ellos, pues podemos ver fuentes de financiación para hacerlo nosotros, ¿sí? La cosa es generar un gobierno ciudadano, que sea la gente la que decida qué es lo que quiere hacer. Estos cocosoles, también, pues una afectación que hay básicamente en el campo es la cuestión de la producción. Entonces, de alguna manera, como yo dije antes, la idea es generar empresas sociales, pero ¿quiénes van a formar las empresas sociales? Una persona que esté en un cocosol puede también participar en una empresa social. Pero la función básica del cocosol va a ser recomendarnos a las personas que de alguna forma más requerían el trabajo en una empresa social y van a ser más eficientes dentro del trabajo. Si se fijan en el último video que les puse del padre, el padre dice, no todo el mundo se merece que lo apoyen. O sea, que en un momento determinado todo lo que gane se le va a ir a emborrachar, pues ¿para qué lo apoya uno? O sea, ese dinero es dinero tirado, nunca va a salir en nada. Y gente de este tipo, pues existe en todos sitios. Cuando contribuía a la formación de la cooperativa esta que les dije, en la zona de los Tuslas, hay una parte bueno, un municipio que es muy cañero, que es el municipio de Hueyapan de Ocampo, que de hecho tiene 2 ingenios. Entonces, Hueyapan de Ocampo, ya ven ustedes que los ingenios funcionan financiando la producción. Entonces te dan una refacción, mejor dicho, te dan abono, te dan todo lo que hace falta para que tú le apliques a la caña de azúcar. Y cuando vendes la caña de azúcar, te descuentan lo que ya te dieron previamente para producir. Entonces, cuando mandan inspectores a los cañaverales, a los cañales, llega el inspector normalmente, tradicionalmente lo que hace es supervisar cómo está la caña, pero no se mete dentro del cañal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de gente que trabaja para los ingenios, o mucha gente en muchos sitios que trabaja para los ingenios, los viciosos, básicamente, aplican el abono y aplican todas las cosas solo en el límite del cañal. ¿Y dónde vas a encontrar el abono? En la cantina. Y resulta que la gente recibe el abono y en lugar de aplicarlo en el cañal, hay mucha gente que se va a la cantina, empeña el abono y a cambio de eso, pues chupa. Luego resulta que la gente se queja porque quedan planos con el ingenio, es decir, que no tienen prácticamente ganancia, ni ganan ni pierden, pero no tienen casi utilidad. Pero no tienen utilidad porque luego no aplican tampoco los insumos. Obviamente, pues también hay una cierta negligencia del ingenio en cuanto a los mecanismos de supervisión. Pero pues esa es una realidad que se da muchas veces. Por eso nosotros tenemos el cocosol. Si nosotros vamos a producir limón, por decir, en un municipio, o sea, en Misantla, ¿sí? A producir limón en Misantla, primero, nosotros tenemos, como dije antes, un compromiso ecológico. Entonces, todo lo que nosotros manejemos a efectos de producción rural, o producción agrícola, e incluso ganadera,
tiene que ser bajo parámetros orgánicos. Entonces nosotros evaluamos qué es lo que hace falta para cada tipo de producto en cada lugar, pero dentro de la empresa o vinculado al Cocosol va a haber personas que van a supervisar que lo que se tiene que hacer se haga. Ya no va a ser el que viene del ingenio, sino que va a ser tu propia gente de tu propia comunidad quien va a ver tu desempeño. Entonces, de alguna manera, es una garantía mayor con respecto a todos los proyectos o procesos productivos. Sí. La gente que forma las empresas sociales, en automático pasa a ser parte de PRONAES. Les hago un comentario. PRONAES, en realidad, es una empresa que tiene un objeto social público, pero precisamente por las limitaciones de la legislación mexicana, la empresa como tal es una SAPI, es una sociedad anónima promotora de inversión, es decir, hasta para eso somos raros. Somos una empresa privada con fin social público. Pero tuvimos que constituir PRONAES de esa manera porque no había forma de poder intervenir en procesos productivos, recibir financiación, distribuir recursos con una figura jurídica que no fuese privada y con ánimo de lucro. Porque si, por ejemplo, hubiéramos constituido una asociación civil, la asociación civil tendría muchos problemas para efectos de comercialización e incluso para la recepción de recursos. En cambio, como empresa privada, se amplía mucho ese margen y se puede comercializar. Entonces, no es que las cooperativas se vayan a integrar a la SAPI, sino que la idea es que la SAPI, que es de alguna forma el centro medular de la estructura de PRONAES, genere una empresa integradora en la cual se van a incorporar todas las empresas solidarias que se originen con recursos de PRONAES. No estamos cerrados a alternativas de inversión o de colaboración. Entonces, por ejemplo, dentro de PRONAES nosotros también podemos tener interacción con cooperativas que no son solidarias. Pero eso sí, si nosotros financiamos, ya ponemos ciertas limitantes o ciertos usos que se tiene que hacer del dinero de la utilidad. ¿Sí? De hecho, las cooperativas solidarias, como les dije antes, son especiales. ¿En qué sentido? Nuestra perspectiva de las cooperativas solidarias es que quien trabaje en la cooperativa solamente trabaje por su sueldo, no por la utilidad. Entonces, toda la utilidad de la cooperativa se va a distribuir en diferentes rubros. Por una parte, inicialmente, cuando se esté recuperando el dinero de la inversión, ¿sí? Ese dinero de la inversión es la prioridad con respecto a la utilidad de la cooperativa. Es decir, lo primero es pagar la inversión. Nosotros en ningún caso estamos pidiendo dinero a fondo perdido. Es decir, nosotros trabajamos con inversiones, pero no tenemos la idea de que sean inversiones a fondo perdido, sino inversiones que de alguna manera nosotros restablezcamos. Obviamente, sí queremos generar una banca social. La banca comercial, pues literalmente te mata. Es decir, que son tipos de interés muy altos y son muy restrictivos con las cuestiones de dinero. Entonces, ahí en ese sentido, como les decía, nosotros sí que tenemos el objetivo de revertir o introducir la ganancia, o volver la ganancia a, perdón, la ganancia, de regresar el dinero a la fuente financiadora. Por otro lado, el otro planteamiento es, como les decía, todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Cada cooperativa va a estar ligada a 1, 2, 3, 4, 5 comunidades. Entonces tiene que haber un dinero que se vaya al Cocosol para que el Cocosol ejerza acciones comunitarias. ¿Sí? Y, por otro lado, hay un dinero que tiene que ser de restablecimiento ecológico. Es decir, hagas la actividad productiva que hagas, siempre vas a usar recursos naturales
Entonces tienes que invertir en la recuperación de esos recursos naturales, ¿sí? Que ya ocupaste y que tienen, son limitados en cuanto a su, ¿cómo diría? A su disponibilidad, son agotables. Bien, entonces así van a ser las cooperativas de tipo PRONAES, por definición, ¿sí? Entonces, todo PRONAES va a ser una articulación en cuanto a estructura, de tal manera que todo proceso donde se meta dinero de PRONAES, como digo, va a estar supeditado a lo que es la supervisión de PRONAES. Si nosotros generamos o prestamos dinero, hay gente que sabe hacer rendir el dinero, pero la gente que sabe hacer rendir el dinero sin un desarrollo humano ni una experiencia o capacitación en cooperativismo, realmente son personas que no van a incidir en el desarrollo comunitario. O sea, no va a haber desarrollo. Entonces nosotros tenemos una visión en la cual, mientras no exista una, digamos, mayoría de edad de las empresas solidarias que nosotros generemos, pues literalmente vamos a estar en una situación en la que vamos a dar un acompañamiento perpetuo. El padre siempre tiene una perspectiva de que PRONAES pues, es como para incidir sobre México. Sin embargo, ahorita nos cayó un inversionista con el que vamos a arrancarnos, precisamente el doctor Daío lo sabe, aquí en Veracruz vamos a ser uno de los estados privilegiados en arrancar con PRONAES. La primera financiación que está llegando llega para Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Somos los 4 estados que vamos a arrancar. Entonces, este inversionista, la perspectiva que tiene desde antes de empezar a trabajar con nosotros, ya es la exportación del modelo a otros países. Es decir, no es un modelo que no existe. Hemos tenido muchas veces pláticas, el doctor Darío y yo, donde analizamos toda la situación de la perspectiva, digamos, solidaria, o social y solidaria, pero la mayor parte de foros sociales y solidarios hablan de experiencias particulares, pero no hay una sistematización de una metodología. Cada quien explica cómo le hizo, pero no hay una metodología que sirva para todos. Le digo yo a veces, así como medio en broma, pero medio en serio, de que hay que generar algún tipo de planteamiento como más estructurado y que tenga digamos, un ámbito mundial, por la sencilla razón de que en un momento determinado, en realidad, la economía solidaria es como una economía inicialmente, al menos enfocada a pobres, y pobres y ricos hay en cualquier parte del mundo. Entonces, en ese sentido, tendríamos que hacer un planteamiento que fuese mundial, no tan particular, sí ajustado a cada zona. Quiero decir, porque como ya les dije, viene todo de abajo para arriba. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes tengan experiencia, pero por ejemplo, en México, cualquier proyecto productivo que se lleve a cabo en una comunidad o un municipio que sea de mayoría indígena, es obligado a hacer una consulta indígena. Es decir, yo no puedo llegar con un proyecto de lo que sea a una zona indígena, por ejemplo, a Soteapan, el lugar que les decía antes, y hacer un proyecto. Primero tengo que juntar a los indígenas de Soteapan, que van a verse afectados por el proyecto, explicarles qué proyecto es, explicárselo a ser posible en su lengua, que ellos lo entiendan, me demuestren que lo entendieron y que están de acuerdo en el proyecto. Díganme ustedes qué presidente municipal hace consulta indígena. O sea, normalmente la gente eso se lo pasa por el forro. Aquí nosotros la idea es aplicar realmente las cosas como son, dando la prioridad a la base social, al sector social, desde abajo hasta arriba. Pues
básicamente lo que quería yo explicarles pues era esto. Entonces no sé qué me quisieran comentar o me puedan comentar o que algo que quieran saber. Y entonces si les pareció o no les pareció. Si no les gustó, pues también me lo dice para que yo aprenda. Le agradecemos mucho, mi querido doctor. Yo me voy a adelantar a los compañeros estudiantes para tratar de hacer un barrido muy atropellado, pero para tratar de jalar hacia a las temáticas del doctorado, específicamente a lo de economía social y solidaria. Miren, yo dividí, salvo la mejor opinión del ponente y de ustedes, en 3 partes la disertación del doctor Mateo. En ella, primero nos dio un contexto personal. De Pronaes empezó hablándonos de quién era Mateo Escobar Arriaga, desde sus orígenes en Barcelona, la primatología, la etología, que no es la biología, la neuroetología que participó en la Universidad Veracruzana, es cómo llega a los Tuxtlas y cómo se vincula con el cooperativismo mexicano veracruzano en los Tuxtlas con una gran cooperativa. Entonces, esa historia es el antecedente necesario. Bueno, nos llevó también por varios videos del padre Marcos Linares, 3 videos sobre economía social y solidaria por la Promotora Nacional de Economía Social, cómo en el año existe, ¿no? Todo este modelo de economía social y solidaria, cómo nos llevó al pueblo de Atacheo, Michoacán, el fenómeno, cómo se origina, cómo la base de Pronaes está en esa experiencia en Atacheo, que es la base que se está replicando en todo el país. Ese es para mí, de manera muy rápida, todo el contexto de la primera parte. Y rescato de uno de los videos del padre Marcos Linares las 4 etapas metodológicas de lo que el padre Marcos denomina la metodología del modelo de economía social. Del yo al nosotros, primero, nosotros al trabajo, segundo, al trabajo en equipo, del trabajo en equipo al cooperativismo, como 3, y del cooperativismo a la economía social. Esas son las 4 etapas que debe llevar un modelo. En el segundo momento de la ponencia o la disertación del doctor Mateo, enfatizó la organización del sector social y nos presentó lo que para mí es el bucle que hemos venido hablando, esta espiral histórica. Nos habló de una espiral que yo colocaba al centro, la organización social, la organización del sector social, ponía a un lado, en la lámina así lo ponía, proyectos estratégicos, la estructura nacional, el cooperativismo real y los cocosoles, ¿no? Entonces, en eso gira la organización social que nos estuvo exponiendo, en esos elementos más complejos, porque tienen muchas cosas, ¿no? Entonces, la economía solidaria tiene los cocosoles, los proyectos estratégicos tienen a su vez, pues, este tema de las encuestas, la convocatoria, el tema de las diferentes religiones participantes. La estructura nacional tiene el nivel nacional, el estatal, el regional, el municipal y aterriza en el cocosol. Y el cuarto elemento de este bucle, de esta espiral, es el cooperativismo real, lo solidario, por una parte, y el retornar la inversión, ¿no? El tema de retornar la inversión, por una parte, para mantener el esquema económico, pero también que se vea traducido en un beneficio local en la localidad. Nos llevó en el tema de la hiperespecialización, el tema de los recursos y la contaminación, pero estábamos en ese segundo momento de la exposición hablando del sector social. Entonces, les decía, primero habló de Pronaes y el origen desde el doctor Mateo a Pronaes. Segundo, nos habló del sector social y tercero, nos habló del establecimiento del Cocosol. Perdón, en el establecimiento del Cocosol nos planteó 3 momentos. La metodología para hacer un Cocosol. La encuesta, que es un diagnóstico de la comunidad como un censo, un tipo censo estadístico, él lo calificó de superior a lo que hace INEGI y un programa de gobierno, más que los que hacen los programas de gobiernos como los de Cedesol, por ejemplo. Segundo, hace este diagnóstico participativo de acciones y de soluciones y propuestas
para que el territorio tenga verdaderamente un gobierno ciudadano. Y tercero, nos habló de empresas sociales. No todo el mundo merece apoyo económico. Eso también lo rescata del padre Marcos Linares. Y bueno, nos habló de parámetros orgánicos, de los supervisores comunitarios, de que PRONAE es una SAPI que puede funcionar como una empresa integradora. Y para cerrar con broche de oro, lo califico yo, dice que los foros de experiencias de economía social, que eso lo van a ver mucho en Internet, mucho en la bibliografía, mucho en el INAES, que no es PRONAES, esto es diferente. Lo van a ver mucho estos foros de experiencias de economía social en Europa, en Estados Unidos, en México, en América Latina, y todo el mundo habla de foros de economía social. Pero él dijo esto, no es una sistematización de la economía social y solidaria. No tenemos aún una construcción histórica, epistemológica y conceptual de lo que es la formalización de la economía social y solidaria. Pese a que, como hemos venido viendo en el curso, como hemos estado estudiando, esto tiene un origen histórico. Hablamos del tequio, hablamos del tianguis, hablamos del trueque, hablamos desde los griegos, como que todos los que hablan de economía social y solidaria hablan de la crematística, de la oikonomía. De ahí nos pasamos a Europa y hablamos de Santo Tomás, de San Francisco y de Martín Lutero, y esto citando a Max Weber. Y de ahí nos pasamos a la historia precolombina de América Latina, que fue lo que vimos en la última sesión, y dijimos, bueno, esas son experiencias históricas que están recurrentemente, que estuvieron en esta experiencia en Michoacán del padre Marcos Linares, que estuvieron, que están ahorita en esta plática, y sobre eso yo quería hacer esta reflexión, este agradecimiento y reconocimiento al doctor Mateo. En este momento le doy la palabra a los estudiantes, a los doctorantes, para que puedan hacer todos los comentarios, si nos permite, doctor. Por supuesto. No se amontonen. Yo, doctores, si me permiten. Adelante, Roberto. Pues la verdad, comentaba hace un ratito con el doctor Darío, sumamente interesante todo lo que se plantea desde PRONAES y esta estructura, ¿no?, que está en construcción y que llama mucho la atención, porque yo le decía al doctor Darío, bueno, cuando uno escucha hablar de economía social, lo primero que te viene a la mente es ¿y cómo se hace, no? ¿Y cómo lo llevas a la realidad? ¿Cómo lo instrumentas? Y bueno, aquí está un gran ejemplo. Creo que hay varias preguntas, ¿no?, que pudieran surgir, pero hay una que yo creo que es la que más me estuvo rondando la cabeza mientras estaba la intervención del doctor Mateo, y que es la que quiero aprovechar para desahogar. Mi pregunta es, finalmente, PRONAE se enfrenta a que la gente, y con base en esta estructura tan compleja, ¿no?, que va cayendo hasta los cocosoles, finalmente se va a enfrentar con que hay dinero que se está moviendo y que también hay poder que se está moviendo, ¿no? O sea, el ser humano son dos elementos que utiliza o que hace uso de eso o que en algún momento lo contaminan, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hace PRONAES o cómo ha estado haciendo PRONAES para garantizar que esos dos elementos, en combinación con los distintos contextos en los que trabaja, no provoquen que se llegue otra vez a estas como actividades de corrupción, como el desvío tal vez no del recurso, pero sí de las acciones, o que se desvirtúe, ¿no?, en sentido estricto la intención de PRONAES? ¿Cómo es que lo han estado controlando hasta este momento? Sí, gracias. Mire, a efectos, digamos, de exactitud o de ajuste a lo que sería el desarrollo de nuestros procesos productivos, nosotros tenemos como base la metodología de trabajo por objetivos. Es decir, nosotros no hacemos proyectos así nada más, de que, a mí se me ocurrió que voy a hacer esto. No. Primero desarrollamos toda una serie, o sea, cuando un proyecto es viable,
Primero se evalúa el proyecto. De hecho, nosotros en PRONAES, a nivel nacional, tenemos lo que se llama el Banco Integrado de Proyectos. Cuando hay que hacer un proyecto de gran alcance, se desarrolla una metodología de marco lógico con indicadores y toda la cosa, y se introduce una ficha del proyecto en el Banco Integrado de Proyectos. Si es viable, entonces de ahí ya se busca el recurso para hacer el proyecto ejecutivo. Y ya de ahí se aplica el recurso, pero basados en trabajo por objetivos, con marcadores y además todo supervisado a través de una aplicación digital. Entonces vamos a tener hasta semáforos de que está fallando o si algo se atrasó, si no. Eso por un lado. Y luego está el otro factor, el humano, que es el que comenta usted. Entonces, a efectos humanos, nosotros tenemos una cartera que es desarrollo humano. Y es la que tiene que estar todo el rato en capacitación continua con toda la gente para solventar cualquier tipo de problema o de aspereza que se pudiera generar. De hecho, pues yo toqué los temas como muy por encima, ¿no? Pero, por ejemplo, pues nadie está libre de que es el protagónico y demás. Pero aquí, a efectos de PRONAES, la tendencia tiene que ser a que todo se obtenga por consenso. Es decir, no hay nadie que pueda gritar más que otro. Y ahí quien nos capacita todo el tiempo es desarrollo humano. De hecho, hay una vertiente que se derivaría un poco de su pregunta y que no he mencionado. Nosotros, la tendencia ahorita, el padre, quién sabe lo que tenga en su cabeza, pero lo que yo tengo en la mía es de que a efectos de trabajo nos jalemos con que le peguemos al 10-15% del sector social en las condiciones más deterioradas socioeconómicas, ya vamos que nos matamos. Pero solamente con pegarle al 10 o al 15%, si empezamos a trabajar mecanismos económicos, como mencionaba el doctor Daío, de tipo trueque o internos, tenemos un mercado inmenso. Entonces, la idea no es competir con los mercados o con las situaciones productivas que ya existen, sino al contrario, generar nuestro propio sistema de atención. Entonces, por ejemplo, y le adelanto ya por ahí, doctor Daío, me gustó la idea que me daba el otro día de la moneda de Orizaba, de Songolica, vaya, de la Sierra. Ya le estoy dando vueltas a hacerla digital. Entonces, si eso podemos llegar a hacerlo, pues en realidad vendría siendo un manejo de trueque. Es decir, una moneda digital cuesta X dinero que hay que depositar para que tenga, digamos, nuestra propia moneda. Hacemos, por decir, 10 millones de pesos. Y todos nuestros intercambios los hacemos digitales, no movemos más que 10 millones de pesos. Pero en realidad, aun moviendo solamente los 10 millones de pesos, en realidad tenemos acceso a todas las cosas y no entramos en la dinámica de competencia del mercado. Les cuento así muy brevemente un chiste para como ejemplificar la situación. Llega un señor a un pueblo, en el pueblo hay un solo hotel, llega al hotel, dice que quiere alojarse ahí. Entonces saca un billete de 1.000 pesos, lo pone encima de la mesa y dice, ¿me puede mostrar una habitación? Dice, sí, claro. Llama a un mozo, el mozo se lleva al señor a mostrarle la habitación y el señor del hotel se va a la tienda de abarrotes del pueblo con los 1.000 pesos y paga todo lo que debía en la tienda. El señor del abarrote agarra el billete de 1.000 pesos, sale corriendo, llega con la prostituta del pueblo y le paga los 1.000 pesos. Y la prostituta sale corriendo, llega al hotel y paga los 1.000 pesos de los cuartos que había utilizado. El señor sale de la habitación y cuando sale de la habitación dice, no me gustó, me voy. Agarra su billete de 1.000 pesos y se va. Pero en el pueblo ya no hay deudas, ¿sí? Porque el mismo billete que luego ni siquiera se quedó,